Te lo digo sin rodeos porque la verdad no merece disfraces. Tuve 14 hijos de mi propio hermano. Lo recuerdo y me duelen las manos de tanto trabajo, pero también me palpita el pecho por haber sobrevivido. En aquellos tiempos del pueblo, muchas cosas se aceptaban como costumbre, matrimonios arreglados, silencios que pesaban y decisiones tomadas por los mayores. Nadie imaginaba que debajo de esa normalidad se escondieran verdades tan rotas. Era una niña del campo cuando todo empezó. La vida nos parecía pequeña y sencilla, la casa de barro, la escuela rústica, las manos de mi madre tiznadas de trabajo. Mi hermano mayor fue siempre alguien cercano. Jugábamos, corríamos por el patio, él era mi protector y mi compañero de juegos. Jamás pensé que la cercanía pudiera transformarse en cárcel. Nadie lo pensó, nadie lo vio venir, porque en el pueblo la voz de una muchacha valía poco frente a las decisiones de la familia. La primera vez pasó como quien apaga una vela, sin ceremonia, sin palabras bonitas. Después vinieron las disculpas mudas, las miradas que intentaban ocultarlo todo y la costumbre de callar. Crecí rodeada de sus pasos, de su presencia en la casa, de su figura en la mesa. Mi cuerpo cambió antes de que mi alma entendiera. Nació mi primer hijo y con él una culpa que no era mía, sino del silencio de los que me rodeaban. Con el tiempo vinieron más embarazos. Uno tras otro. 12, 13, 14 veces sentí la vida crecer dentro de mí y cada vez me prometí que aquello sería la última vez. Pero la historia se repetía porque así se repetían las reglas de ese mundo. La mujer callaba, la familia acallaba y la comunidad miraba para otro lado. Mis hijos crecían en mi regazo como luz y como recuerdo, se parecían a su padre en la mirada y eran mi refugio y mi condena a la vez. No voy a describir detalles que solo hieren para satisfacer curiosidad. Lo que te debo contar es esto: viví en una doble prisión, la de la carne y la del honor, y muchas veces tuve que ser mujer, madre, costurera, alimentadora, consuelo y planificadora de funerales de esperanza que no pudieron enterrarse. Fui acusada en susurros. ¿Cómo no te defendiste? ¿Por qué permitiste lo que pasó? Y esas preguntas eran dagas porque nadie se preguntaba por qué una niña quedaba sin protección ni salida. Entre barro y amaneceres, aprendí a esconder los llantos en el sonido del molino, a pedir fuerzas en la oración y a trucar la tristeza por ternura cuando mis hijos me llamaban mamá. Ellos eran la razón para no dejarme morir de pena, eran la razón para seguir lavando, cosiendo, remendando vidas. Y, aún así, dentro mío fermentaba una pregunta que se volvía promesa, que algún día mi voz saldría de la cocina y encendería luz donde había solo sombras. Esto no fue una historia de orgullo, sino de supervivencia. Y aunque hoy lo cuente con el temblor de los años, lo hago para que sepas que esas verdades existen, que las callamos demasiado tiempo, y que la memoria de una mujer también puede convertirse en fuerza. Cuando acepté a mi hermano en mi lecho por primera vez, no lo hice con malicia ni con deseo prohibido. En aquellos tiempos, no existían las mismas leyes, los mismos juicios ni las mismas palabras que hoy. Todo era distinto. Mi madre solía decir que lo importante era que la sangre no se perdiera, que la familia debía permanecer unida y fuerte. Y yo crecí creyendo eso. La primera vez que sentí sus manos sobre mí, tuve miedo. No porque él me forzara, sino porque dentro de mí algo me gritaba que estaba rompiendo una barrera invisible. Pero al mirar sus ojos, vi ternura, vi protección, vi al mismo hombre que me cuidaba desde niña. Y decidí callar mi conciencia. Con el tiempo, aquella relación se volvió costumbre. Nadie preguntaba, nadie señalaba. Éramos dos jóvenes dentro de una época donde las mujeres tenían pocas opciones, obedecer o ser olvidadas. Y yo, en mi inocencia, pensé que estaba cumpliendo mi deber. El primer hijo llegó pronto. Lo abracé con miedo y amor. Decían que era fuerte, que había nacido con la marca de la sangre pura. Mi hermano me miró orgulloso y me prometió que aquel niño nunca pasaría hambre ni frío. Pero después de ese primero, vinieron más. Y más. Y más. Cada año, mi vientre parecía recordar que era su destino traer vida al mundo. La gente del pueblo murmuraba, sí, pero no con escándalo, sino con una especie de respeto silencioso. Para ellos, yo era una mujer fértil, una bendecida por los dioses. Nadie veía el pecado. Sin embargo, dentro de mí, el peso crecía. Cada hijo que nacía me arrancaba un pedazo de juventud, un pedazo de libertad que jamás conocí. A veces, en las noches,
Cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, yo me preguntaba si algún día todo aquello tendría un precio. Mi hermano parecía no notar mi cansancio. Para él, yo era la madre perfecta de su linaje. Me miraba con orgullo, pero nunca con amor de pareja. Y ahí, en ese detalle, entendí algo: yo era más un instrumento que una mujer. Con 14 hijos cargando en mis hombros, mi cuerpo estaba agotado, y mi alma, rota. Pero nadie lo sabía. Nadie escuchaba mi silencio. Y lo peor es que yo misma había aceptado todo aquello como si fuera normal. Hasta que un día, algo pasó, algo que cambió todo para siempre. Ese algo sucedió en una tarde de verano. El calor era insoportable y los niños corrían descalzos por el patio de tierra. Yo los observaba desde la ventana mientras intentaba coser una camisa rota. Mi cuerpo estaba cansado, mis manos temblaban y mi vientre aún resentía el último parto. Fue entonces cuando una mujer desconocida llegó al pueblo. Era diferente a todas nosotras, caminaba erguida, hablaba con firmeza y, lo más impactante, parecía dueña de su propio destino. Los hombres la miraban con deseo y las mujeres con envidia, pero lo que más me sorprendió fue lo que ella me dijo la primera vez que cruzamos palabra: tú no eres libre. Me quedé paralizada. Nadie jamás había pronunciado esas palabras frente a mí. Todos me llamaban bendecida, madre ejemplar, mujer de respeto. Nadie se atrevía a cuestionar mi vida. Y sin embargo, esa extraña lo hizo sin titubear. Esa noche no pude dormir. Miraba a mis hijos uno por uno, contaba sus respiraciones, acariciaba sus cabellos, pero en mi interior algo había despertado. ¿De verdad yo no era libre? ¿Acaso había vivido engañada todos esos años? Comencé a observar a mi hermano con otros ojos. Cada gesto suyo, cada orden disfrazada de consejo, cada mirada de posesión que antes confundía con protección, ahora me parecía una cadena invisible. Yo no era su compañera, yo era su propiedad. Los días siguientes fueron peores. Esa mujer del pueblo comenzó a hablar con otras, sembrando semillas de rebeldía, de libertad, de elección. Y aunque muchos la criticaban, yo la escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. Me di cuenta de que nunca había amado a mi hermano. Lo respetaba, sí, lo obedecía, sí, pero nunca lo amé como mujer ama a un hombre. Yo había confundido cariño con destino, costumbre con deber. Y mientras tanto, había traído al mundo 14 vidas que me ataban para siempre a un camino que no había elegido. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el río, mis manos se quedaron quietas bajo el agua. Sentí un grito dentro de mí: quiero vivir, quiero decidir, quiero ser algo más que la madre de los hijos de mi hermano. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo romper con algo que toda la comunidad consideraba normal? ¿Cómo enfrentar a mi propia familia sin convertirme en una vergüenza pública? No lo sabía. Pero lo que sí entendí en ese momento fue que aquella mujer no había llegado por casualidad. Era como si el destino me hubiera enviado un reflejo para recordarme que, aunque tarde, aún podía elegir. Y esa decisión estaba cada vez más cerca. Los días comenzaron a sentirse pesados. Cada palabra de mi hermano, cada gesto suyo, cada mirada posesiva se volvía insoportable. Antes yo lo aceptaba como algo normal, parte de nuestra vida, parte de lo que Dios quería para nosotros, según decían los viejos del pueblo. Pero ahora cada segundo a su lado me recordaba que no era libre, que había sido engañada por una costumbre cruel disfrazada de tradición. Mis hijos crecían rápido. Algunos ya trabajaban en el campo junto a su padre, otros corrían detrás de las gallinas en el patio. Yo los amaba con toda mi alma, pero también sentía una tristeza profunda. Ellos eran el resultado de una historia que yo no había elegido. Y aunque no tenían culpa de nada, cada vez que los veía pensaba en cómo sus vidas también estaban marcadas por ese ciclo de obediencia y silencio. Una noche, mientras mi hermano dormía profundamente, me senté junto a la lámpara de aceite y escribí en un cuaderno viejo que había encontrado en el baúl de mi madre. No sabía escribir muy bien, pero garabateé las palabras que nacían de mi corazón: no quiero seguir siendo prisionera. Quiero ser yo. Quiero ser libre. Ese acto tan pequeño me dio una fuerza que jamás había sentido. Por primera vez, me atreví a imaginarme fuera de esa casa, con mis hijos, en otro lugar, construyendo una vida distinta. Imaginé mi cuerpo sin cadenas, mi voz sin miedo, mis pasos firmes. La mujer forastera que había llegado al pueblo me buscaba a menudo.
Siempre encontraba la manera de hablarme a escondidas, como si supiera que mi alma estaba en plena tormenta. Ella me contó historias de mujeres que se habían rebelado, que habían huido, que habían enfrentado a sus familias y a las reglas absurdas que las ataban. Algunas habían pagado con soledad, otras con sufrimiento, pero todas habían ganado algo que jamás se les podía quitar: dignidad. Yo la escuchaba y sentía el fuego crecer dentro de mí. Ya no era solo una semilla, era una llama que empezaba a consumir el miedo. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Mi hermano no era un hombre violento de puños, pero sí lo era de poder. Tenía influencia en el pueblo, todos lo respetaban, y nadie se atrevería a enfrentarle. Si yo hablaba, me llamarían loca, ingrata, hereje. Si yo intentaba irme, él usaría a mis propios hijos como cadenas para traerme de vuelta. La desesperación me ahogaba, pero al mismo tiempo, esa desesperación me empujaba hacia adelante. Porque entendí que seguir igual era peor que arriesgarlo todo. Una tarde, mientras cocinaba, él se acercó y, como siempre, puso su mano pesada sobre mi hombro, con esa mezcla de posesión y rutina. En ese instante, un pensamiento cruzó por mi mente como un rayo: esto no se repetirá para siempre. Yo lo voy a detener. Ese día, sin que él lo supiera, mi decisión quedó sellada. Yo me vengaría de la peor forma, quitándole aquello que más lo ataba a mí. Y no hablo de mis hijos, porque ellos eran inocentes. Hablo de su control, de su poder, de esa certeza con la que siempre había caminado creyendo que yo le pertenecía. La idea de mi venganza me daba miedo, pero también me daba vida. Era como si cada latido me recordara que aún había un futuro posible lejos de él. Lo único que necesitaba era paciencia. Paciencia para esperar el momento correcto, paciencia para reunir la fuerza suficiente, paciencia para que la llama dentro de mí se convirtiera en incendio. Y ese incendio, pronto ardería. Hija mía, cuando la rabia ya no era solo dolor sino una claridad brillante, comprendí que la venganza no tenía por qué ser brutal para ser justa. Lo que más temía mi hermano no era un golpe, era perder el control, perder la reputación que le permitía mandar en el pueblo como si fuera un rey. Y eso fue precisamente lo que decidí atacar. Primero, hablé con la mujer forastera en voz baja, en el huerto, lejos de oídos curiosos. Ella me enseñó a moverse entre la gente sin llamar la atención, a sembrar dudas en conversaciones que parecían inocentes. Me dijo: las palabras son flechas, si sabes dónde apuntar, derribas al más fuerte. Y así lo hice. Comencé a plantar preguntas en las tiendas, en la iglesia, en la fuente del pueblo. ¿No te parece extraño que la casa de los Rivera siempre tenga lumbre para todo y nadie se pregunte de dónde viene tanto? Y luego dejaba que la plaza murmurara. Mientras tanto, mis hijos mayores eran mis ojos y mis manos. Los enseñé a no responder con violencia, sino con pruebas. Les pedí que guardaran fechas, nombres, gestos, que anotaran cuando mi hermano salía y cuando volvía, quién había visto su entrada a la casa de la otra familia. Les expliqué que la verdad no se sostiene en gritos, sino en documentos, testigos y en que la gente abra los ojos. Buscamos aliados: una vecina midwife que había atendido algunos partos en secreto, un capataz cansado de las órdenes del amo, el herrero que siempre tenía oídos. Poco a poco, esas piezas formaron un mapa. No buscábamos destruir vidas inocentes, buscábamos que la ley moral hiciera lo suyo, que la comunidad dejara de proteger a quien la había usado. Después, usé lo que nadie esperaba: la propia necesidad de mi hermano de aparentar respetabilidad. El orgullo lo hacía vulnerable. Convencí a la esposa de un comerciante para que invitara a mi hermano a una reunión pública por negocios, y allí, con la plaza llena de gente, empecé a hablar despacio, sin gritos, como quien cuenta la historia de otra. Hice preguntas sencillas: nombres, fechas. Dejé que la evidencia saliera en palabras ordenadas, y miré a la gente para que viera sus reacciones. El efecto fue como una lluvia que abre las compuertas. Los susurros crecieron, las miradas se volvieron cuchillos, y aquellos que antes se quedaban callados comenzaron a recordar. La esposa del patrón, la que había mirado con desprecio, cayó en silencio. Algunos mercaderes que antes le prestaban dinero empezaron a dudar. Mi hermano intentó desmentir, a gritar, a decir que eran mentiras, pero ya había perdido la gracia. La gente veía la duda en sus ojos. No fue inmediata la caída, la impunidad rara vez cae de repente, pero la semilla que planté germinó.
Los pedidos de ayuda llegaron, una denuncia anónima en el registro, la palabra firme de la partera, testimonios recogidos en la parroquia. Mis hijos hablaron con valentía, sin ira, con la precisión de quien cuenta fechas y hechos. Y la comunidad, que hasta entonces había cerrado filas por miedo, empezó a abrir puertas para nosotros. Mientras trabajábamos en ese frente, yo seguí guardando mis fuerzas. No había gloria en la venganza, solo la satisfacción de ver que la verdad, por más tardía, podía devolver algo de justicia. Y en las noches, cuando mis hijos dormían en silencio, yo miraba al cielo y sentía que la balanza por fin se movía. Sabía que aún faltaba el golpe definitivo, la confrontación pública que cerraría el ciclo. Estaba preparada para enfrentar la humillación, la resistencia, incluso la traición de quien antes creía aliado. Porque cuando una mujer decide recuperar su vida, no hay vuelta atrás. Y tú, que me escuchas ahora, quizás pienses que la venganza solo trae miseria. Te digo que esta venganza no nació del odio ciego, nació de la necesidad de romper un poder que vivía a costa de vidas. Mañana contaré cómo terminó todo, cómo reaccionaron ellos y cómo quedó la vida después de la tormenta. Hija mía, el día llegó más pronto de lo que imaginaba. El pueblo entero se reunió en la plaza, porque la verdad ya no podía esconderse bajo las alfombras del poder. Mi hermano, altivo como siempre, intentó levantar la voz, negar todo lo dicho, llamarme mentirosa. Pero esta vez ya no estaba sola. La partera habló. El capataz confirmó lo que todos sospechaban. Los mercaderes que antes lo defendían, ahora guardaban silencio o bajaban la cabeza. Y mis propios hijos, con la firmeza de quien ha cargado demasiado peso, dijeron la verdad sin temblar. La comunidad lo escuchó todo. Y yo, con la calma de los años, miré a mi hermano a los ojos y le dije, tu reinado de miedo termina aquí. Lo que me hiciste a mí, lo que nos hiciste a todos, ya no se olvida ni se calla. Fue entonces cuando vi el rostro de la gente cambiar. Ya no lo miraban con respeto ni con temor, lo miraban con desdén, como a alguien que había perdido toda autoridad. En aquel instante supe que mi venganza estaba cumplida. No necesitaba verlo caer a golpes ni perderlo todo de inmediato. Bastaba con saber que había perdido lo que más valoraba, el poder de dominar a los demás. Con el tiempo, él se fue quedando solo, abandonado hasta por aquellos que lo habían defendido. Y nosotros, aunque seguimos cargando cicatrices, encontramos fuerza en la unidad. Mis hijos levantaron la cabeza, construyeron su camino lejos de la sombra de ese hombre. Y yo, por primera vez en mi vida, respiré como una mujer libre. Hoy te cuento mi historia no para despertar odio, sino para recordarte que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una salida, siempre hay una forma de recuperar la dignidad. La venganza que elegí no fue sangre ni fuego, fue verdad, memoria y valor. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo de corazón. Suscríbete al canal para seguir escuchando estas historias que no deben ser olvidadas, y comenta abajo qué lección te deja mi relato. Tus palabras también son parte de esta memoria, y juntas mantenemos viva la voz de quienes nunca pudieron hablar.